Buenos días a todos. ¿Están todos conectados ya? Les deseo la bienvenida al ciclo de conferencias sobre la innovación educativa que ha sido organizado por nuestro centro CIEP de la Universidad Santo Tomás. Nuestro invitado de hoy es el profesor André Tricot, con la conferencia Innovar en la educación. Sí, pero ¿cómo? Yo les recuerdo que esta conferencia tiene traducción simultánea. Para activarla, ustedes deben hacer clic en la opción Interpretación, situada en el panel inferior con el icono de un mundo. Y les voy a mostrar esto en la presentación que van a ver. Deben seleccionar el idioma de su preferencia, español o francés. Tenemos las dos opciones. Tienen realmente la opción también de preguntas y respuestas. Bueno, hay dos cosas que debo decir antes. Aquí en el computador pueden ver esta imagen, pero si ustedes están en el teléfono portátil van a tener 3 puntos y tienen que hacer clic en más, donde dice More, para encontrar la selección de los idiomas. Y pueden hacer clic allí para activar la presentación simultánea y seleccionar el idioma. Espero que todos nos escuchen en el idioma de preferencia. Les puedo dar algunos minutos. No sé si en el chat ustedes me pueden decir si todo está bien. Bueno, después vamos a tener las preguntas y respuestas y les doy también las instrucciones para esto. Ustedes van a tener un chat que ustedes lo pueden ver aquí en la imagen y dice preguntas y respuestas. Y vamos a dejar el tiempo al final de esta exposición de André Tricot para contestar a estas preguntas. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos. Entonces los invito a escuchar esta conferencia y que sean activos cognitivamente. Y les aconsejo que tomen el lápiz y una hoja de papel para escribir sus preguntas y hacer todas las preguntas al final de la presentación, porque vamos a tener tiempo para un intercambio. No quiero tomar más tiempo porque estoy muy contenta de tener a André Tricot aquí. Yo creo que tenemos el privilegio que tuvo el tiempo y ha aceptado al mismo tiempo nuestra invitación. André Tricot es profesor de la Universidad de Paul Valéry en Montpellier 3 en Francia, es psicólogo cognitivo y además es autor de diferentes publicaciones e investigaciones sobre la integración de las tecnologías en la educación, y uno de sus libros, La innovación pedagógica, mitos y realidades, ha sido traducida al español con el título de esta conferencia, de lo que él nos va a hablar el día de hoy. Y también me contó antes de comenzar la conferencia que tiene proyectos con colegas chilenos, entonces él nos va a abrir también nuevas cuestiones de investigación, de colaboración internacional entre los dos países. Así que nuevamente le agradezco a André de haber aceptado nuestra invitación y le doy la bienvenida. Y los dejo con su presentación. Y voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias Paola, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy honrado de hablar ante ustedes y espero que efectivamente una próxima vez nosotros podamos estar en el mismo lugar y así intercambiar en forma aún más intensa. Así que estoy muy contento, feliz de hablar con ustedes. Desafortunadamente, mi español no es suficientemente bueno como para hacer la presentación en español y por lo tanto voy a hacer la presentación en francés. Así que les pido por favor que me disculpen.
Y voy a hacer una intervención que va a durar más o menos 30 minutos, en los cuales yo voy a presentar esta idea de mitos en educación. Luego vamos a examinar 4 mitos, el de la idea sobre la cual manipular permite hacer aprender mejor. El segundo mito, la idea que los alumnos aprenden mejor cuando ellos descubren por sí mismos. El tercer mito es que los alumnos aprenden mejor en grupo. Y el cuarto, lo digital, que permite innovar en pedagogía, que vamos a pasar después a la conclusión. La idea de mitos en educación no es una idea que proviene de mí mismo, sino que yo la retomé con colegas de los Países Bajos que publicaron la primera publicación sobre este tema y que data de 2013, con un artículo que en inglés lo pueden ver allí, se titulaba "Do Learners Really Know Best?", y con la idea que se podía examinar en nuestro ámbito, la educación y la docencia, un cierto número de ideas recibidas y confrontar estas ideas recibidas como el digital native, el estilo de aprendizaje, el aprendizaje en autonomía. Y se podían confrontar entonces estas ideas recibidas mediante el estado actual de conocimiento sobre el tema mismo. Y lo que les voy a presentar entonces no es original, sino que ha sido desarrollado por colegas de los Países Bajos antes que yo. Y existen estos 2 libros que ellos luego publicaron y que son extremadamente interesantes en mi opinión. Entonces, vamos a hablar de innovación pedagógica y en el libro que Paola citaba y que fue primero escrito en francés y luego traducido al español, propuse examinar un cierto número de mitos que están vinculados a la innovación pedagógica y ustedes comprendieron que en el curso de esta presentación voy a examinar solamente 4 de ellos, mientras que en el libro yo examino 10. Un mito en educación es entonces simplemente una afirmación, sin fundamento empírico, a veces incluso sin un fundamento teórico, y que es retomada masivamente, que es citada en artículos científicos y que luego de un momento parece ser evidente. Ustedes saben, cuando se dice todo el mundo sabe muy bien qué, o todo el mundo está de acuerdo en qué, es evidente. Lo que me interesa es tomar como referencia en educación estas ideas que generalmente van acompañadas de todo el mundo sabe bien qué. Y a menudo estas ideas necesitamos más bien hacer trabajos empíricos para poder validarlas, someterlas a prueba, confirmarlas. Los trabajos empíricos, de los cuales voy a hablar en esta presentación, solo representan una parte de los trabajos empíricos. Por lo tanto, voy a hablar solamente de un tipo de trabajo empírico, y que son los trabajos empíricos que surgen de lo que se llaman los ensayos controlados aleatorios. Los enfoques de la investigación que consisten en sacar así al azar algunos educandos que van a aprender con un soporte o un método de enseñanza A, y otros van a aprender con un soporte o un método B. Y estos alumnos que han sido repartidos aleatoriamente en las 2 condiciones experimentales van a tener el mismo pre-test de conocimientos, es decir, el mismo post-test también de conocimientos. Y vamos a ver si el avance ganado por los educandos son diferentes en el grupo A y en el grupo B. Y si se obtienen resultados interesantes, tratamos de replicar
el resultado interesante en favor del método del soporte A o en favor del método o soporte B. Entonces, generalmente vamos a replicar en disciplinas diferentes, en países diferentes, con educandos de edad diferente. Pero yo insisto en el hecho que los trabajos empíricos de los cuales yo voy a hablar son solamente una categoría de los trabajos empíricos, porque existen otros con enfoques descriptivos, por ejemplo, enfoques observacionales y también otros que están basados en la observación en aula y que también son muy interesantes, pero no voy a hablar de ellos acá. Si tomamos el primer mito, manipular permite hacer aprender mejor. Es una idea que parece efectivamente muy intuitiva, completamente intuitiva, muy razonable y que parece depender del buen sentido. Para aprender hay que hacer. Y es una idea que obviamente es esencial, pero yo no creo que se pueda decir que es nueva. Ya en Platón, en particular en el libro que se llama Menón, vemos a Platón que desde la apertura, desde el inicio del libro, le solicita a Sócrates si se puede distinguir lo que es susceptible de enseñarse y lo que no se puede enseñar, pero que se aprende practicando, haciendo, y lo que no se aprende ni por docencia ni por práctica. Entonces, esta distinción entre cosas que se aprenden a través de la enseñanza y otras cosas que se aprenden por práctica y otras que se aprenden de forma distinta, no son en sí una idea nueva. Y vamos a encontrar esta idea a lo largo de todos los siglos. Algunos van a tratar de abordar esta idea contrastando el aprendizaje por enseñanza y el aprendizaje por la práctica. Otros pedagogos van a tratar de decir: lo que es importante es no oponer la enseñanza por la práctica, sino que incluir la práctica en la docencia. En mi disciplina, la psicología cognitiva, uno de los artículos más influyentes sobre la teoría del aprendizaje es un artículo que se llama Learning by Doing y que se refiere ya a este aprendizaje a través de la acción. Y esta idea presenta, cuando uno la cita también en forma general, presenta inconvenientes. Presenta en todo caso dos riesgos de confusión. La primera es confundir la acción en el sentido físico. Se manipulan objetos. Uno actúa sobre el mundo físico, uno ejecuta movimientos, y la actividad en el sentido cognitivo, es decir, formularse preguntas, reflexionar, razonar, sacar hipótesis, hacer inferencias. Y uno puede ser muy activo desde el punto de vista cognitivo, aprender muchísimo, mientras que físicamente está completamente inactivo. La segunda confusión es la confusión entre la acción como un medio de aprender y la acción como un fin de aprendizaje. A veces, en ciencias, por ejemplo, el objetivo es aprender a hacer algo. Realizar una medición en ciencias físicas, por ejemplo. En filosofía, es importante aprender la redacción de una disertación. Pero a veces, estas acciones
realizar estas mediciones y redactar en filosofía no es el fin, sino que es el medio. Vamos a realizar una medición en física para comprender la propiedad de un elemento o de una reacción. En filosofía vamos a hacer una disertación para profundizar en un tema, para comprender la relación que existe entre dos autores. Y lo que muestran los trabajos es que obviamente los dos son importantes, pero cuando uno quiere comprender algo en ciencias, cuando uno quiere comprender algo en filosofía, el hecho de estar activo, de realizar una acción como una medición o como la redacción de una disertación, no necesariamente es el mejor medio. Dicho de otra forma, sí es indiscutible que es importante en ciencias físicas aprender a realizar mediciones. Ese es el fin. La realización de mediciones como medio no es siempre el mejor medio. A veces para comprender las cosas hay otras soluciones diferentes a la acción. En filosofía, para comprender, a veces es la reflexión, a veces es el diálogo, a veces es el pensamiento interior que permite comprender mejor que el ejercicio que consiste en redactar una disertación. Aquí tenemos entonces los puntos que me parecen importantes. Hay dos autores estadounidenses, Kay y Wiley, que han llamado nuestra atención en un artículo muy importante del año 2014 sobre el hecho que cuando se habla de implicar a los educandos, hay que distinguir claramente en 4 niveles de educandos. Ellos son pasivos cuando están focalizados en las explicaciones de su docente y le dedican atención, y son activos en el sentido físico que acabo de mencionar, seleccionan, actúan, manipulan y pueden ser constructivos. Es decir, hacer hipótesis, hacer inferencias, comprender más de lo que se les explica, y también pueden ser o participar en este aprendizaje interactivo, confrontar hipótesis, colaborar para elaborar una explicación. Pueden construir conjuntamente los conocimientos, y es lo que han demostrado estos autores en la revisión de la bibliografía. Es que, por supuesto, estar implicado a nivel 4 permite un mejor aprendizaje que en el nivel 3, que en el nivel 2, que en el nivel 1, pero estar implicado en nivel 4 es más exigente que el nivel 3, es más exigente que el nivel 2, es más exigente que el nivel número 1. Por lo tanto, a veces, si lo que se debe aprender se realiza muy bien a nivel 2 o nivel 3, no sirve para nada llevar a los educandos al nivel número 4. Estos autores han mostrado también algo que yo creo que es absolutamente crucial, y es que se puede distinguir esta implicancia de los estudiantes en la tarea pasivo, activo, constructivo, interactivo, como acabo de definirlo, pero estos niveles de implicación son compatibles con todas las tareas que se hacen en aula. Por ejemplo, escuchar una clase es una actividad que puede ser pasiva, por supuesto, pero también se pueden dar instrucciones a los estudiantes para que escuchar este curso o clase sea activo. Se puede dar instrucciones para que escuchar un curso sea constructivo. Dar instrucciones a los educandos para que escuchar un curso sea interactivo. Dicho de otra forma, una tarea en sí, como escuchar una clase, como leer un texto,
no es activo o pasivo. Todas las tareas pueden ser pasivas, activas, constructivas o interactivas. Nosotros, los profesores, somos los que debemos decidir cómo se compromete a los alumnos en la actividad de la tarea. Y yo creo que hay tareas como escuchar una clase, leer un texto, que tienen la reputación de ser tareas pasivas, mientras que pueden ser de otra forma. Y hay dos colegas estadounidenses, Fiorella y Meyer, que han publicado una publicación, una síntesis muy buena de la literatura acerca de las diferentes estrategias que permiten implicar a los docentes, a los alumnos a nivel 3, profundo, y que va más allá de la actividad física para ir realmente a la comprensión del tema que se estudia. Si ustedes conocen este libro o no lo conocen, les aconsejo su lectura. Por lo tanto, manipular a los educandos no es una idea innovadora, es antigua, es un medio, es decir, no es un fin. Sobre todo es pertinente cuando se aprende conocimiento especializado, es algo insoslayable, especialmente motor, para todos los aprendizajes. Y se aprende mejor a hacer algo cuando se comprende lo que se hace y por qué se hace. Cuando el objetivo es comprender, es elaborar un conocimiento nocional, entonces no es el hecho de manipular, de hacer algo con las manos que es importante. Lo que es importante es estar activo cognitivamente, reflexionar, formularse preguntas y sacar hipótesis. Entonces vamos a ver el segundo mito. Los educandos aprenden mejor cuando descubren por sí mismos. Ahí también es una idea que es antigua, que encontramos en toda la historia de la filosofía. Trabajos de psicólogos han demostrado que esta idea de aprendizaje por descubrimiento incluso funcionaba con los animales. Si ustedes conocen la bibliografía sobre los aprendizajes de las ratas en los laberintos, muestra muy bien que una rata que descubre aprende mucho mejor que otra que es guiada. Y esto ha sido descompuesto en pedagogía durante todo el siglo XX en formas muy diferentes. Y tiene ventajas supuestas que han sido también descompuestas en forma completamente diferente. No me voy a detener allí, pero simplemente voy a citar el hecho que ha sido realmente muy defendido en muchas formas diferentes. Y los fundamentos teóricos de estos aprendizajes por descubrimiento también son ricos y diferentes. Ahora bien, si los aprendizajes por descubrimiento han sido extremadamente promovidos durante el siglo XX, incluso antes, nos podemos preguntar hoy si los aprendizajes por descubrimiento no han sido alentados o llevados muy lejos, si a veces no se confunde el fin de aprendizaje y el conocimiento que hay que elaborar y el medio de aprendizaje. También uno se puede preguntar si a veces no se confunde tal vez el aprendizaje natural en ciencia, por ejemplo, el descubrimiento científico en los científicos, la actividad de descubrimiento científico y el aprendizaje en aula, es decir, el descubrimiento en clases. Y sin duda, este entusiasmo por el aprendizaje, por el descubrimiento, está muy ligado al aprendizaje por sí mismo. Y yo creo que hay un consenso hoy en día sobre el hecho que el aprendizaje por descubrimiento puede ser eficaz, con la condición de que se sepa o que se logre dosificar bien, es decir, encontrar la buena cantidad, la cantidad correcta de orientación que se entrega a los educandos. Es decir, dicho de otra forma, yo creo que hoy día existe un consenso sobre el hecho
de que no hay que confundir el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje en autonomía. Los alumnos pueden aprender descubriendo algo, al mismo tiempo siendo extremadamente bien dirigidos en esta actividad de descubrimiento. Poner a los alumnos en esta situación de aprendizaje por descubrimiento no se quiere decir dejarlos que se las arreglen por sí solos. A veces funciona con algunos alumnos en ciertas condiciones y dejándole mucha autonomía en una actividad de descubrimiento, pero a veces necesitamos dirigir mucho en este acompañamiento del descubrimiento. Hay muchísimos trabajos, obviamente, sobre el descubrimiento en ciencias como un medio de aprender y, a grosso modo, para decir las cosas rápidamente, las síntesis y los metaanálisis de la bibliografía sobre el tema muestran una vez más que cuando se trata de hablar de este proceso de investigación en ciencias, de aprender el proceso de descubrimiento en ciencias, por supuesto, el proceso de investigación y de descubrimiento son insoslayables. Hay un momento en que hay que practicar, pero como lo decía recién, los trabajos también demuestran que para practicar un proceso, mejor es comprenderla que no comprenderla. Entonces, cuando el objetivo es aprender el descubrimiento y el proceso de investigación. Pero a veces en ciencias tenemos otro objetivo, que es comprender las nociones. Establecer relaciones entre las nociones y allí el descubrimiento. El proceso de investigación no es necesariamente el mejor método para aprender. Incluso se puede caracterizar este proceso para aprender como particularmente exigente, como particularmente costoso, laborioso. Es decir, sería un proceso, a grosso modo, que está adaptado, pertinente para los educandos que ya tienen conocimientos sólidos en el ámbito. Ahora voy a abordar el aprendizaje en grupo. Ustedes saben tal vez que al final del siglo XX, el aprendizaje en grupo, el collaborative learning, en inglés, cuando ustedes buscan en los motores de búsqueda collaborative learning, dice que es el campo o es la pregunta más estudiada en el campo de la educación. Y esto suscita interés preponderante desde los trabajos de Vygotsky y de Brunner. La Escuela de Ginebra en Europa también contribuyó mucho al desarrollo de estos aprendizajes en grupo. Hay argumentos sociales que dicen que es importante aprender en grupo porque se aprende a vivir en conjunto, a vivir en grupo, y hay argumentos naturalistas. Los niños interactúan naturalmente, entonces tienen que aprender en grupo porque es la forma natural de hacerlo, y hay argumentos pedagógicos de que el trabajo en grupo es la posibilidad de realizar tareas, aprendizaje que no se pueden realizar solos. Entonces, el entusiasmo está allí, los trabajos están allí, los fundamentos teóricos se encuentran allí, los argumentos también. Hay colegas colegas de los Países Bajos y australianos, y además un colega de América del Sur que ha hecho su tesis en los Países Bajos y que han escrito una síntesis. Y es interesante aprender en grupo porque aprender en grupo puede producir un mejor aprendizaje, pero
Las condiciones del éxito del aprendizaje en grupo no depende del azar, no depende de la improvisación. Finalmente, cuando uno es docente, no hay nada más exigente, no hay nada más difícil que diseñar bien una situación de aprendizaje en grupo. Y yo creo que podemos agradecer a estos colegas por haber identificado 10 principios, 10 criterios de éxito del aprendizaje en grupo que permiten al mismo tiempo ejecutar el aprendizaje en grupo y también diseñar situaciones en las cuales no solamente se tiene éxito en poner a los alumnos en grupo, sino que se tiene éxito en hacerlos aprender en grupo. Es decir, el trabajo en grupo es un medio de éxito para los aprendizajes. Y también pongo aquí la referencia a la diapositiva. Yo creo que es una referencia muy importante dentro de este campo. Aquí tenemos el ejemplo de trabajos que han sido realizados por una colega de los Países Bajos y muestra que aquí hay un problema simple o se puede también poner un problema complejo y se evalúa. Se ve que cuando los dos problemas son simples, y se ponen a los alumnos en grupo y se les da un problema que deben resolver, no tiene diferencia. Por el contrario, cuando se les da un problema complejo, trabajar en grupo da mejores resultados que trabajar solo. Entonces, en ciertas condiciones, algunos problemas muy simples son mejor resueltos con un mejor aprendizaje cuando son realizados solos que en grupo. Finalmente, para terminar, lo digital permite innovar en pedagogía, permiten estas herramientas informáticas recibir mejores resultados en pedagogía y hemos publicado recientemente una síntesis de la literatura sobre este tema, siempre con este enfoque de mitos y realidades. Y lo que muestra esta síntesis es que especialmente las herramientas informáticas o digitales presentan aportes que son extremadamente diferentes según las disciplinas. El álgebra, la educación física deportiva, el deporte, la geometría, la geografía, el francés, las lenguas vivas, la música. En cada una de estas disciplinas, cuando nosotros vemos la literatura, tenemos herramientas diferentes que son utilizadas en forma también distinta, con funciones pedagógicas diferentes y los aportes también son diferentes. No se puede estandarizar en forma general. Entonces aquí podemos ver una revisión de la literatura sobre las funciones pedagógicas en sí. Por ejemplo, cuáles son los aportes de las herramientas digitales cuando se utiliza una de estas herramientas para presentar la información, para buscar información, para resolver problemas, para entrenarse o capacitarse, para aprender a distancia, etc. Entonces se encuentran así diferentes funciones pedagógicas en las cuales las contribuciones de lo digital son confirmadas por la literatura, es decir, son positivas y además son confirmadas por la literatura, como digo. Por el contrario, hay otras funciones pedagógicas en las cuales, por ahora, los efectos medios son un poco limitados. Por ejemplo, podemos ver un video, una animación va a aportar muchos aciertos a aprendizaje, especialmente del tipo procedimentales y motores, y en otros campos van a poder ser mucho más limitados. Hay campos como la programación o el surgimiento de ideas, donde por ahora no se dispone de resultados que pudieran dar prueba. Finalmente, hay campos donde en promedio los efectos medidos son más bien negativos hoy día.
En conclusión y para terminar con mi tiempo, yo creo que todos los trabajos en torno a los mitos en pedagogía, ya sea la innovación pedagógica o en el campo digital, atraen nuestra atención sobre el hecho que no se puede esperar que ideas generales en pedagogía sean eficaces. Yo creo que nuestro oficio, el oficio de docente, es un oficio de concepción, de diseño, donde en cada ocasión nosotros diseñamos situaciones de docencia particulares para nuestros educandos en la disciplina que se imparte. Si enseñamos matemática, no es para nada lo mismo que enseñar geografía, que es completamente diferente de la enseñanza de las lenguas vivas y que es muy diferente si mis educandos tienen 7 años o tienen 12 o tienen 18 años. Y para diseñar situaciones de docencia, yo no necesito ideas generales, necesito conocimientos y métodos que van a permitirme y a mis educandos en esa situación en particular concebir la situación que sea adaptada. Entonces nosotros no necesitamos buscar o tener a investigadores que nos den soluciones ya hechas o discursos de moda, sino que necesitamos conocimientos y métodos para que nosotros, los docentes, estemos en la medida de diseñar las soluciones que son adecuadas para nuestros educandos, nuestros estudiantes en la disciplina que impartimos. Bueno, les agradezco por su atención y creo que vamos a tener el tiempo ahora de intercambiar en torno a las preguntas. Sí, te agradezco mucho, Andrés, y sobre todo, desafortunadamente no existe una receta para la pedagogía. Tú no nos puedes dar un consejo que sea exacto para hacerlo correcto, pero te agradezco enormemente. Y pienso, bueno, yo ya leí tu libro en francés y pienso que es un gran aporte a varios niveles. Primero, para los investigadores nos da pistas de investigación, nuevas cuestiones de investigación en campos donde no hay una profundización. Por ejemplo, en la pedagogía por proyectos no hay mucho. Y también destaco la importancia para nuestros estudiantes. Aprender a leer la literatura científica, incluso para nosotros los investigadores, investigadoras, leerla con una mirada crítica y con rigurosidad y no creer todo lo que se dice simplemente porque lo dice un autor muy citado, por ejemplo. Sí, muchas gracias. Estoy muy contento de que digas esto porque corresponde al objetivo que yo tenía al describir esto. Y yo creo que nos da también algunos indicios para innovar. Aun cuando tú dices que no da la receta, yo siento que cuando se te escucha, cuando uno lee tu libro, es muy iluminador y encontramos algunos indicios concretos para así actuar en el aula. Y también nos hace reflexionar sobre nuestra propia práctica pedagógica y las creencias que hemos instalado desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Y yo agrego un cuarto nivel que es, gracias hoy a las tecnologías que tenemos, existe la posibilidad de tener esta conferencia en los 2 idiomas. Entonces se derriban las barreras de leer solamente a los autores que conocemos o porque están en español o porque sabemos hablar inglés. Entonces podemos abrir esta frontera y agradezco mucho a nuestro intérprete Carlos Iturra y también a Javiera por la difusión, porque yo veo que hay 173 personas conectadas en este momento a la conferencia y tenemos muchas preguntas, pero yo quiero hacer la primera. Quiero tener el privilegio de hacer la primera pregunta. Y quería volver a la cuestión de la autonomía. Para mí existe el concepto de autonomía
que se comprende comúnmente como trabajar solo, sin tener ayuda, pero en la investigación que nos muestras, muestra que hay que tener un equilibrio entre dejarlos solos o guiarlos mucho para la solución de un problema definido. Entonces, si nos puedes dar una definición de autonomía y otros indicios para acompañar el desarrollo de la autonomía de los niños, de los estudiantes, del contexto de educación superior y sobre todo en el contexto actual de la educación a distancia. Muchas gracias por esta muy buena pregunta, porque efectivamente si tomamos la etimología de la palabra autonomía, que es la misma en francés y en español, auto es uno mismo, por mis propios medios, y nomus, en latín, es el fin, la finalidad, es decir, alguien que es autónomo es alguien que se sabe definir sus propios objetivos. En clase, por ejemplo, yo hago mucho de esto con los profesores en Francia y digo que un educando autónomo es el que logra hacer lo que yo le solicito que haga sin pedirme ayuda. Lo que no tiene que ver con la autonomía, no tiene nada que ver, es una palabra entonces, y gracias por esta pregunta que me haces, porque realmente necesitamos definirla, esta palabra. Después, el significado más común de autonomía corresponde a inglés, lo que se llama en inglés self-regulated learning, es decir, los aprendizajes autorregulados. Y la idea es efectivamente aquí, en una tarea que se le da a los estudiantes, por ejemplo, un problema que tienen que solucionar o un sondaje que tienen que hacer cuando ellos encuentran una dificultad, tienen que resolver por ellos mismos la dificultad que encuentran, ya sea previendo la dificultad, anticipándola o identificándola, reflexionando en la forma en que ellos resuelven esta dificultad. A grosso modo, yo vi que Chris estaba aquí en línea porque ayer participamos, o anteayer participamos con Chris en una conferencia absolutamente maravillosa de un colega de los Países Bajos y que decía que de hecho siempre en relación a esto, ¿cómo diría? Tenemos una paradoja que resolver o una opción imposible por tomar. Es decir, los aprendizajes. Yo espero que los niños autorregulen sus aprendizajes y a pesar de 40 años de investigación acerca de los aprendizajes autorregulados, tenemos un balance que nos muestra que los educandos no se autorregulan eficazmente, especialmente cuando ellos tienen dificultad escolar. Y se puede hacer todo, mostrarles todo, explicarles todo. Y sigue siendo muy difícil autorregularse en el aprendizaje. Pero no hay que renunciar por esto mismo. Bueno, la otra noción es decir, para no crear este problema de autorregulación, propongamos situaciones guiadas, donde el alumno no encuentre dificultades. En cierto modo vamos a prevenir. Incluso antes de que encuentre las dificultades, lo vamos a guiar. Y yo creo que, como siempre, en pedagogía, vamos a ejecutar situaciones que son diferentes según nuestros educandos, algunos que ya tienen muchos conocimientos y que saben cómo superar una situación de aprendizaje autorregulado y otros van a necesitar mucho más orientación, pero insisto que esto también va a depender del tema. ¿Es un tema difícil? ¿Es un tema nuevo? Nunca hemos hablado de eso en el aula.
y los enfoques dirigidos son mucho más eficaces. Es un tema, claro, empezamos a controlarlo, dominarlo, ya hemos visto, por ejemplo, los principales conceptos y allí sí podemos entrar en situaciones de aprendizaje donde la autorregulación adquiere un sitial cada vez más importante. Por eso creo que no hay una receta, sino que hay conocimientos que se pueden utilizar. Y estos conocimientos, por ejemplo, los conocimientos autorregulados son eficaces con los alumnos más avanzados y la orientación es más eficaz con los menos avanzados. Y el avance es solamente una característica del educando. Es una relación entre el educando y el tema, la materia que estamos abordando, la novedad que tenga estos son conocimientos que podemos utilizar cuando se diseña una situación de docencia. Y esto también tiene un vínculo con la motivación, porque en tu libro tú haces un vínculo entre la motivación y la percepción de autoeficacia de los educandos. Yo me preguntaba cómo podemos actuar sobre esta percepción de autoeficacia, porque es algo que tiene varios factores que van a influir y que el educando se sienta o no capaz de ejecutar una tarea o una problemática, como tú das a menudo el ejemplo. Sí, allí también la conferencia de Annick de Brune es un gran especialista en el aprendizaje autorregulado, nos dijo también esto. Algo que es muy conocido en el campo de los aprendizajes autorregulados. El vínculo con la motivación es extremadamente fuerte. Y efectivamente, tenemos una especie de sistema de doble pena. Es decir, este aprendizaje no es muy interesante para mí y yo no tengo mucha confianza en mis capacidades en este ámbito. Entonces, por eso voy a ser peor autorregulador en esa tarea. Entonces, estoy completamente de acuerdo que los aprendizajes autorregulados y esta percepción de autorregulación y motivación, como lo demuestran los trabajos de hace mucho tiempo, están muy vinculados. Bueno, voy a leer las preguntas, es un poco difícil porque las debo traducirlas. Y yo estoy completamente de acuerdo con esta idea de que todo el mundo dice que o todo el mundo cree que. Existen estilos de aprendizajes que son algo muy instalado en los discursos de profesor. Y en tu opinión, ¿existen profesores que confirman esta teoría? ¿Quiere decir que los estudiantes son más visuales o existen algunos que son más auditivos que otros? Gracias. Es una pregunta muy buena y de hecho es un campo, el estilo de aprendizaje que ha dado origen a muchas publicaciones y hay colegas estadounidenses que han hecho una síntesis de esta literatura hace unos 15 años o un poco menos tal vez, en la cual han constatado que esta literatura era en la mayoría no era experimental porque no se busca validar. Entonces, ¿cómo se podría invalidar esta historia del estilo de aprendizaje? Se toma unos educandos auditivos, otros visuales, se les hace aprender el mismo contenido y la mitad de los auditivos tienen una presentación auditiva y la mitad de los auditivos tienen una presentación visual y después tomado lo visual, la mitad en condición auditiva y los otros en condición visual. Entonces es un experimento muy simple de hacer. Todo el mundo puede hacerlo mañana en su aula. Ahora, los autores de esta revisión de la literatura han demostrado que estos experimentos no existen. Hay miles de publicaciones sobre estilos de aprendizaje, pero estos experimentos simples en los cuales se haría realmente o se daría la probabilidad al adversario de decir que esta teoría es irrefutable, no existe o hay
apenas algunas al respecto, y cuando vemos estas publicaciones, los resultados no demuestran mejoras del aprendizaje en función de tomar en cuenta los estilos de aprendizaje. Y después es un resultado que es muy conocido en la literatura y que es una confusión entre las preferencias de aprendizaje y la eficacia de aprendizaje. Entonces, con un amigo francés, nosotros llamamos esto la paradoja preferencia y desempeño. No es porque los niños prefieran A que es más eficaz que B. Y estos resultados que ponen en duda la idea del estilo de aprendizaje también son muy corroborados por los trabajos en un campo que se llama Multimedia Learning y que Chris Castro conoce muy bien. Es uno de los buenos especialistas en esta materia y es un campo en que mostramos que en la inmensa mayoría de los casos es la complementariedad entre la información visual y la información auditiva, es la complementariedad entre la información gráfica y la información lingüística que hace que haya eficacia en los aprendizajes. Entonces, la mayor parte de los educandos aprenden mejor cuando se ponen juntos las palabras con las ideas y cuando ponemos algo para escuchar y para ver. Chris Castro acaba de agradecer por mencionarlo, porque él está presente. Bueno, había otra pregunta que es muy corta en relación con el aprendizaje en grupo. ¿Aumenta la posibilidad de identificar las brechas individuales de aprendizaje? Sí, es uno de los campos de eficacia de trabajo en grupo que se conoce como heterogéneo, con alumnos de diferentes conocimientos que logran trabajar juntos. Pero una vez más, hay que tener cuidado. Los trabajos demuestran que esta es una muy buena idea. A menudo, para funcionar, debe ir acompañada de un guión. Y hay muchísima de esta bibliografía sobre el aprendizaje colaborativo, que hay que tener un script, un guión que se le da a los alumnos, un guión de colaboración, porque si no nos damos este guión de colaboración, lo que muestran los resultados es que finalmente es el grupo homogéneo el que funciona mejor, y si queremos hacer un grupo heterogéneo se pueden obtener resultados formidables realmente para todos los educandos de ese grupo, los más avanzados como los menos avanzados, los que están en mejor facilidad en un aspecto u otro, pero el guión desempeña una función muy importante. Bueno, tenemos muchas preguntas porque tenemos muchas personas conectadas, pero pienso que no tenemos tiempo ya, porque también Carlos debe hacer la interpretación simultánea y esto ya ha durado más de 1 hora. Así que no queremos abusar de tu tiempo y quiero contarle a todo el mundo que vamos a crear un sitio en nuestra página web del Centro CIET y donde vamos a poner en línea todos los videos. Y yo pienso que tal vez allí vamos a poder dejar un espacio para formular preguntas y comentarios. Y te lo puedo enviar también porque hay muchísimas preguntas acá. Y hay alguien que pregunta sobre el libro, las estrategias para tener éxito en los niveles 3, etcétera. Y cuando tú hablabas de los niveles, yo aconsejo que se podría leer ese libro para retomar eso fácilmente. Pero hay muchas preguntas y yo creo que podríamos pasar muchísimo más tiempo debatiendo sobre este libro de Fiorella y Mayer. Es un libro que debe llamarse algo como 8 Ways to Promote. Pero si ustedes hacen
escriben ahí Fiorella y Mayer, van a encontrarlo ahí. Es de Cambridge University Press. Y ahí van a poder encontrar también, es muy importante porque son dos autores que han escrito un artículo que presenta el libro. Es un artículo que resume el libro y este artículo es gratuito de acceso en Google. Entonces pueden fácilmente encontrar este artículo en forma gratuita. Muchas gracias. Y pienso que vamos a terminar aquí y los dejo a todos invitados a la próxima conferencia, que es en francés también, con un amigo también tuyo, Andrés, Christophe Battier, que va a darnos una conferencia el 21 de octubre a las 4 de la tarde. Y en el chat pusimos el PDF con la invitación y ustedes pueden ver el vínculo para inscribirse en esta conferencia que va a ser muy interesante porque es de la Universidad de la Polinesia en Francia, otro lugar. Y tenemos 7 horas de diferencia con él. Y también dejé el link de interés, por ejemplo, en la presentación que yo compartí, la página de André Tricot, donde pueden ver todas las publicaciones porque tú la actualizas y está muy bien configurada. Bueno, y también el sitio web de nuestro centro, donde pueden ver las actividades que hacemos y la investigación. Así que finalizamos acá y seguimos en contacto, yo creo. Muchas gracias, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Y te esperamos en Chile el próximo año. Sí, voy a venir a ver a Chris el año próximo. Bueno, espero que nos verás también. Muchas gracias. Muchas gracias.